¿Por qué utilizar música sin pagar royalties es del todo ilegal? La música es una de las formas más universales de expresión humana. Se escucha en restaurantes, gimnasios, tiendas de ropa, supermercados, hoteles, bares, peluquerías, centros comerciales, taxis, eventos deportivos, fiestas patronales, plataformas y prácticamente cualquier espacio donde haya interacción social. Sin embargo, el uso de música en lugares públicos o con fines comerciales o lucrativos está fuertemente regulado por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor en la mayoría de los países del mundo. Utilizar música sin pagar los correspondientes royalties, es decir, sin compensar a los autores, compositores, intérpretes y productores por su trabajo, no solo es un acto de falta ética, es prácticamente en todos los sistemas jurídicos contemporáneos y del todo el mundo y del todo ilegal. El objetivo de este post y en este post se explica por qué poner o utilizar música sin pagar royalties es del todo ilegal. Desmontar mitos comunes, analizar las leyes que regulan la comunicación pública de música, explorar excepciones y usos permitidos, definir qué es un royalty, quién debe pagarlo, cómo se mide, cómo se controla, qué sanciones existen y cuál es el impacto social y económico de esta obligatoriedad. Se aplicará además y se explicará cómo funcionan las entidades de gestión colectiva, como la SGAE, la SCAM, la BMI, la SACAM, la SAIO, la APAFON, la GADU, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus roles y cómo han evolucionado históricamente estas normativas? A lo largo también del post se explorará la relación entre derechos de autor y derechos conexos, la diferencia entre reproducir y utilizar música estrictamente para uso personal y hacerlo públicamente y descaradamente, y la creciente importancia de las licencias libres, las plataformas libres de royalties y la música de dominio público. En resumen, se busca ofrecer un panorama exhaustivo sobre este tema para eliminar confusiones, dudas y ayudar a comprender por qué poner y utilizar música sin pagar es considerado una infracción legal muy, 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 muy grave. ¿Qué es un royalty y por qué existe? Definición general. Un royalty es un pago que se realiza a los titulares de derechos de autor y derechos conexos por el uso de una obra protegida. En el caso de la música, los royalties son la forma principal de remuneración de compositores, letristas, autores, intérpretes, productores fonográficos, editoriales musicales, discográficas, herederos de derechos de autor ya fallecidos. Los royalties existen porque la música es propiedad intelectual, señores. Un bien intangible que se crea mediante esfuerzo artístico, técnico y mental. Así como un libro, un cuadro o un invento requieren protección jurídica para evitar copias no autorizadas, la música también necesita de un marco que garantice que quienes la crean puedan vivir de su trabajo. ¿Te gustaría que tú creases algo y te lo robaran por el puto morro? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que haces. Tipos de royalties musicales. Los royalties más relevantes son el royalty por comunicación pública, cuando la música se reproduce o ejecuta en un espacio donde la oyen terceros, así de simple. Royalty por reproducción mecánica, cuando se copia o almacena música, CD, streaming, descargas, etc. Royalty por sincronización, cuando se usa música en vídeos, películas, anuncios, etc. Royalty por ejecución en vivo, cuando se interpreta música en conciertos, eventos, fiestas,
y demás. En la mayoría de los casos donde un negocio pone música de fondo, por ejemplo, un restaurante, el royalty relevante es la comunicación pública. ¿Qué significa comunicación pública? Definición jurídica. La comunicación pública es un acto mediante el cual una obra musical se hace accesible a un conjunto de personas, independientemente de que esté presente físicamente o no en el sitio donde se produce o reproduce, siempre que no se trate del ámbito estrictamente doméstico y personal. Ejemplos de comunicación pública. Poner música en un local comercial. Emitir música por altavoces en un gimnasio. Reproducir música en un hotel. Usar música en una boda, comunión, bautizo administrada por una empresa. Transmitir música por radio, televisión o internet. Reproducir música en una discoteca, pub o parecido. Bar musical, por ejemplo. Por tanto, incluso si alguien reproduce música desde su teléfono conectado a un altavoz en un negocio, está realizando una comunicación pública que debe pagar derechos de autor. ¿Qué no es comunicación pública? No constituye comunicación pública escuchar música en casa o con la familia, usar audífonos en un espacio público, reproducir música en un grupo reducido sin fin estrictamente comercial, eventos privados no organizados por una empresa. Diferencias clave. Es la presencia de terceros en el contexto comercial. Es decir, si hay terceros, es comercial. Si hay terceros, hay que pagar. Cuando un establecimiento usa música como parte del ambiente de su negocio, se considera explotación comercial. ¿Por qué es ilegal reproducir o usar música sin pagar? El marco legal internacional. Casi todos los países se adhieren a tratados internacionales que obligan a proteger la música. Convenio de Berna, 1886. Convenio de Roma, 1961. ADPIC, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Tratados de la OMPI, WIPO. Estos tratados establecen que los autores tienen derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de sus obras. Usar sin permiso estas obras constituye una violación internacionalmente reconocida. El marco nacional, legal. Cada país tiene sus leyes de propiedad intelectual que exigen pagar royalties para usar música en público. Por ejemplo, España, Ley de Propiedad Intelectual, LPI. México, Ley Federal del Derecho de Autor, LFDA. Colombia, Ley 23 de 1982. Argentina, Ley 11.723. Chile, Ley 17.336. Estados Unidos, Copyright Act. Todas contemplan sanciones tanto civiles como penables como punibles. Motivación legal. El fundamento legal se basa en protección económica del creador, estímulo a la creación cultural, evitar competencia desleal entre negocios, proteger la industria musical, evitar el aprovechamiento descarado sin compensación. Si alguien usa música sin pagar, se beneficia del trabajo ajeno para obtener ingresos, le está burda y descaradamente robando. ¿Quién cobra los royalties? Las entidades encargadas de gestionar los derechos de autor se llaman entidades de gestión colectiva o sociedades de autores. Por ejemplo, SGAE en España, ASCAP, BMI, SECAP en Estados Unidos, SACCM, México, SAICO, Colombia, SAGAIDU, Uruguay, SADAIC, Argentina, APDAIC, Perú, SOPEXA, Ecuador. Estas entidades negocian tarifas, recaudan dinero y lo distribuyen a los titulares correspondientes. También existen plataformas privadas de música sin royalties, como Epidemic Sound, Art Luis, Jamendo Listening, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso estas cobran licencias. ¿Qué pasa si no se pagan los royalties? Sanciones legales. Reproducir o ejecutar música sin licencia
puede causar multas económicas muy, muy, muy elevadas. Cierre temporal del establecimiento y o plataforma. Embargos de equipos, demandas civiles por indemnización, incluso corresponsabilidad y responsabilidad penal en ciertos países y áreas. Las multas pueden llegar a miles y decenas de miles de dólares o euros, dependiendo de la reincidencia y el tamaño del negocio generado. Casos reales. Ha habido casos públicos donde bares, restaurantes, gimnasios y youtubers fueron sancionados con multas de hasta 150.000 dólares o 300.000 euros por uso ilegal de música. Las GAE o entidades similares suelen realizar inspecciones para verificar si se cumple con esta ley. Mitos comunes y por qué son falsos. Si uso Spotify, Tidal, etcétera, ya estoy pagando por la música. Falso, señor. Las plataformas personales prohíben ex proceso, implícita y explícitamente, su uso comercial. Los términos de uso lo dicen muy claro. El uso está limitado al ámbito doméstico y no comercial. La música está en Internet, por lo tanto es gratis. Falso, señor, falso. La disponibilidad no elimina los derechos de autor. Mi local es pequeño, mi canal es pequeño, nadie se queja. Falso, el tamaño no importa. La comunicación pública ocurre exactamente igual. Solo pongo música bajito. Falso, el volumen no afecta la legalidad. Ya compré el álbum, lo puedo usar donde quiera y me dé la gana. Falso. Comprar o descargar una canción otorga uso privado, no uso público. ¿Cómo funcionan las inspecciones? Las entidades de gestión suelen enviar inspectores a bares, restaurantes, gimnasios, tiendas, hoteles, eventos públicos, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden incluso grabar pruebas de que se está usando música sin licencia alguna. Estas pruebas se usan en tribunales en caso de la más mínima infracción. ¿Qué música se puede usar sin pagar? Música libre de derechos, royalty free. Plataformas como Artlist, Epidemic Sound, Evato Elements, Audio Jungle, Jamendo Listening permiten licencias comerciales sin pagar royalties recurrentes. Música de dominio público. Obras donde han pasado 70 o más años desde la muerte del autor. Ejemplos: Mozart, Bach, Beethoven. Pero cuidado, cuidado, cuidado. La grabación o edición y edición también pueden tener derechos. Música con licencias Creative Commons. Dependiendo del tipo de licencia, puede o no permitir el uso comercial. CC-BY. Permito uso comercial con atribución. La importancia económica y social de los royalties. Pagar royalties sostiene a los compositores, permite a los artistas seguir creando, fomenta la cultura, crea empleo en la industria musical, financia proyectos sociales y artísticos. Sin royalties, la música dejaría de ser sostenible económicamente, moriría, agonizaría. ¿Por qué algunos creen que es injusto pagar? Muchos creen que solo es música de fondo. No gano dinero con la música debería ser gratis. Pero la realidad es que la música crea ambiente, influye en la venta, mejora la experiencia del cliente y favorece la permanencia en el establecimiento y o canal. Es un activo empresarial. ¿Qué pasa si uso música hecha por mí? Si el dueño de él es el compositor y tiene obras registradas, puede usar libremente su música. Pero si su obra está registrada en una entidad de gestión, incluso él mismo debe de cumplir con ciertos procedimientos. Derecho moral y derecho patrimonial. Los derechos de autor se dividen en morales, inalienables relacionados con la autoría, patrimoniales, permiten obtener beneficios económicos. Los royalties corresponden al componente patrimonial. ¿Cómo obtener una licencia legal? Conecta con la entidad de gestión de tu país o tu región. Declara el tipo de negocio.
¿Qué vas a hacer con la música? Paga la tarifa anual, mensual o lo que sea. Recibe un certificado de licencia. Mantén registros actualizados. Conclusión. Poner y usar música sin pagar royalties es del todo ilegal, por razones legales, éticas, económicas y culturales. No se trata de un capricho de las entidades de gestión ni de las plataformas, sino de una forma universal de proteger la creatividad humana. El uso público de música implica un acto comercial que genera beneficio a los negocios y por tanto debe ser compensado. Ignorar la ley expone a multas severas y procesos judiciales. La existencia de licencias royalty free y música de dominio público demuestra que hay alternativas legales accesibles. Por eso, hoy en día, no hay justificación alguna válida para usar música sin pagar. Porque al final, señor mío, te van a cazar y te van a crujir. Y muy bien. Nos vemos.